México no va a llegar a cuartos de final de su propio mundial. Sí, leíste bien. El país que durante décadas definió su identidad futbolera como el quinto partido, el país que nunca pudo pasar de octavos en su historia reciente, el país que ahora tiene la suerte histórica de jugar en casa con el mundo mirando, no va a lograrlo. Y lo más escandaloso no es que vaya a fracasar. Lo más escandaloso es que todos en el fútbol mexicano lo saben y nadie lo dice en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo al Tri? ¿Cuántas veces te prometiste que esta vez iba a ser diferente? Porque lo que te voy a contar hoy no es una opinión más. Es la acumulación de todo lo que México hizo mal durante los últimos 4 años y que el escenario del Mundial 2026, jugado en su propia casa, va a exponer sin misericordia delante de todo el planeta. Quédate, porque lo que viene es la verdad que la Federación Mexicana de Fútbol no quiere que sepas. Para entender el tamaño del problema hay que retroceder un momento. Hay que volver a Qatar 2022, que ya fue hace casi 4 años, y recordar lo que pasó. México llegó a ese mundial con la misma narrativa de siempre. Potencial, talento, un técnico que entiende el fútbol moderno, figuras en Europa. Y salió en la fase de grupos por diferencia de goles, eliminado por Argentina y Polonia, después de empatar con su mayor rival, después de hacer lo mínimo cuando necesitaba hacer lo máximo. ¿Te acordás de esa imagen de los jugadores mirando cómo Polonia quedaba adentro y México afuera? Esa imagen es el resumen de todo lo que México es como selección en los últimos 15 años. Un equipo que llega al límite, que lo tiene en sus manos y que en el momento decisivo se congela. Después de Qatar vino el proceso más confuso que se recuerde en la historia reciente del Tri. Salió Gerardo Tata Martino después de 4 años de trabajo mediocre. Entró Jaime Lozano, que pasó de interino a titular sin ningún proceso claro, ganó la Copa Oro con un equipo formado principalmente por jugadores de la Liga MX y de repente fue canonizado como El Salvador. Luego llegó Diego Coca, que duró apenas unos meses, y después volvió Lozano. No es un proyecto, es una administración del caos disfrazada de proceso deportivo. La Federación Mexicana de Fútbol, la FMF, lleva años eligiendo técnicos pensando más en la comodidad institucional que en el proyecto competitivo, y esa decisión tiene consecuencias. Las estás viendo ahora, lo vas a ver aún más en junio. Pero el problema de México no es solo el técnico, ese es el síntoma. La enfermedad es más profunda. Y lo que te voy a contar a continuación es lo que ningún periodista deportivo mexicano con credencial de prensa se anima a decir abiertamente. Acá está la primera revelación, la que más duele. México no tiene una generación de futbolistas, tiene una colección de jugadores que rinden bien en la Liga MX y que en contextos de alta exigencia internacional se vuelven invisibles. Mira el caso de los últimos mundiales. En cada ciclo, México llega con figuras que brillan en sus clubes de México o en las ligas de segunda y tercera línea de Europa. Llegan etiquetados como los mejores de la historia del Tri, y en los grandes partidos, contra equipos de verdadera jerarquía europea o sudamericana, esas figuras desaparecen. ¿Por qué pasa eso? Porque la Liga MX, aunque mejoró en infraestructura y en salarios, sigue siendo una liga de ritmo bajo comparada con las grandes competencias mundiales. Los jugadores mexicanos que se quedan ahí durante su pico de rendimiento no se acostumbran al ritmo, a la presión defensiva, a la velocidad de transición que tienen los equipos que van a enfrentar en el Mundial. No es un insulto, es una realidad estructural que la Federación no quiere resolver porque le conviene el statu quo. Y el statu quo tiene nombre y apellido. Los equipos grandes de la Liga MX son propiedad de los mismos grupos de poder que controlan la Federación. Si los mejores jugadores se van a Europa a los 17 o 18 años, como debería pasar en un sistema sano, los clubes pierden valor comercial. Entonces el sistema retiene el talento. Y el talento se queda, gana bien, vive cómodo y no crece a la velocidad que necesita para competir a nivel mundial. Esa es la primera razón por la que México tiene un problema serio en su propio mundial. No le faltan futbolistas con talento individual. Le falta un sistema que los lleve al nivel donde ese talento se vuelve letal contra las mejores selecciones del mundo. Ahora viene la segunda revelación, y esta tiene que ver directamente con el torneo. El Mundial 2026 se juega en 3 países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. México tiene asignadas 3 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Eso significa que la selección mexicana va a jugar sus partidos de grupo en casa, con su propia afición, en estadios llenos de tricolor. Suena como una ventaja enorme,
y en teoría lo es. Pero acá viene lo que nadie dice. Esa ventaja puede convertirse en la trampa más cara de la historia del fútbol mexicano. Los equipos que juegan en casa tienen una presión diferente. No es la presión del que tiene que ganar lejos con todo en contra. Es la presión del que no puede perder delante de su gente, del que carga el peso de una nación que espera el milagro de los cuartos de final después de décadas. Y México como selección tiene un historial muy claro de cómo responde ante esa presión. Se tensa, pierde la fluidez y cuando necesita un resultado termina especulando en lugar de atacar. Mira el grupo que le puede tocar. Dependiendo del sorteo, México puede enfrentar a selecciones de primer nivel europeo, puede enfrentar a selecciones sudamericanas con hambre de protagonismo. Y si bien México arranca con ventaja de localía, esa ventaja desaparece completamente el día que necesita un resultado, y el estadio explota de presión. El contexto del anfitrión no perdonó a Brasil en 2014, no perdonó a Sudáfrica en 2010. Y México tiene una historia de fragilidad emocional en los momentos grandes que hace que esa presión sea particularmente peligrosa. La tercera revelación es la que te va a generar debate, y la que nosotros en Cancha Total sostenemos con convicción. México no tiene un jugador de nivel mundial. Lo digo con precisión quirúrgica y sin placer de hacerlo. No hay un solo futbolista en la selección mexicana actual que, si estuviera en Argentina, Brasil, Francia, España o Alemania, sería titular indiscutido. Hay jugadores competentes, hay jugadores que rinden muy bien en su nivel, pero no hay uno solo que cuando lo ves en el campo pensás, ese tipo es diferente, ese tipo puede decidir un partido solo contra cualquier rival del mundo. Esa diferencia es la que existe en las selecciones que llegan lejos en los mundiales. Argentina tiene a Messi, tiene a Lautaro, tiene a McAllister, tiene a un colectivo donde cada parte es de alta gama. Francia tiene profundidad en todas las líneas. España tiene generaciones que se superponen de jugadores de altísimo nivel, formados en sistemas de élite. Brasil incluso en su momento de transición tiene jugadores como Endrick y Vinicius, que son solistas capaces de decidir un partido en un instante. México tiene voluntad, tiene organización táctica, tiene localía, pero no tiene ese jugador que te cambia el partido cuando el marcador está en 0-0 en un octavo de final y el rival se cierra. Y sin ese jugador, en el momento en que el torneo se pone difícil, el límite histórico del Tri aparece otra vez. Nosotros los que seguimos este juego desde hace años, sabemos que el talento no es suficiente si no viene con el contexto adecuado. México tiene el contexto perfecto en términos de localía, pero no tiene el fútbol para aprovecharlo. Acá es donde Cancha Total toma posición, y la toma clara. No somos neutrales, somos hinchas que estudiamos el juego. Lo que yo creo que va a pasar es lo siguiente. México va a pasar la fase de grupos. Con sus 3 partidos en casa, con su afición empujando, va a clasificar. Y en ese momento va a explotar la euforia nacional. Los medios van a decir que esta vez es diferente. Los jugadores van a hablar de quinto partido como si la maldición hubiera terminado. Y la federación va a respirar aliviada pensando que el trabajo estaba bien hecho. Pero en octavos de final, contra una selección europea o sudamericana de primer nivel con hambre real de título, México va a volver a encontrarse con ese techo que lleva 36 años sin poder romper. El quinto partido va a seguir siendo el muro. No lo digo con satisfacción. Lo digo porque creo que el fútbol mexicano merece una conversación honesta sobre sus problemas estructurales en lugar de seguir aplazando esa conversación con narrativas de "esta vez es diferente" que se repiten en cada ciclo. ¿Vos pensás que me equivoco? ¿Crees que México tiene lo que se necesita para llegar más lejos esta vez? Decímelo en los comentarios, porque esto merece debate. Nosotros decimos lo que pensamos. ¿Vos decidís si estás de acuerdo? Hay algo más que todavía no te conté. Algo sobre lo que está pasando adentro del vestuario de la selección mexicana que ningún medio ha cubierto con la profundidad que merece. Algo que tiene que ver con las decisiones tácticas del técnico, con la relación entre los jugadores que están en Europa y los que se quedaron en la Liga MX, y con una fricción interna que en los grandes torneos siempre termina saliendo a la luz de la peor manera posible. Eso te lo contamos en el próximo video, porque lo que descubrimos cambia completamente cómo vas a ver a esta selección cuando empiece el torneo. 2 oraciones para cerrar esto. México tiene una oportunidad histórica y está construyendo activamente las condiciones para desperdiciarla. Si llegaste hasta acá es porque vos también querés la verdad, no el relato oficial. Suscríbete y activa la campana. Acá en Cancha Total, el fútbol no se mira, se vive, se debate y se siente en el pecho.